Queridos amigos, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con los medios de contacto que ya todos ustedes conocen, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como 3A Llamada Radio, para que nos hagan favor de hacernos cualquier comentario, pregunta o sugerencia, y estamos a sus órdenes. Un afectuoso saludo, como siempre les menciono, a quienes nos hacen el favor de seguir los audios por iVox.com allá en España y en otros países, de verdad. Muchas gracias, son muy amables. Nuevamente acompañado por mi querido amigo, el ingeniero Alfredo Herrera. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, Juanillo, ¿cómo estás? Bien, con el favor de Dios aquí. Qué bueno, pues yo no puedo decir lo mismo, pero bueno. Que anda así medio agripado, ¿no? Medio agripado, traigo un dolorcito de huesos, no sé qué será. Sí. Es que el tiempo no pasa, se queda, ¿eh? Y aparte de ese, el clima, ¿no, ingeniero? Que sí, está bien también cambiante. ayuda, sí. De repente mucho frío, muchas lluvias, mucho calor, y pues obviamente eso nos afecta. Sí, caray. Oiga, a raíz de lo que platicamos la semana pasada de los cátaros, surgieron muchas más cuestiones a tratar, ¿no? Como el tema del día de hoy. Sí, porque es un tema que prácticamente va ligado con el de los cátaros. Sí. Incluso se dice por ahí que estos caballeros templarios, sí, de alguna manera ayudaron a los cátaros, y cuando morían incluso ellos mismos se encargaban de enterrarlos. uh-huh. O sea, si no eran sus protegidos abiertamente, cuando menos siendo sus contrarios, porque ellos, como lo vamos a ver, los templarios eran pertenecientes a la Iglesia Católica. Uh-huh. Y precisamente la Iglesia Católica combatió a los cátaros por herejes, y prácticamente coincidieron en la misma tierra, de tal manera que, pues de alguna forma, los templarios actuaron como protectores de los cátaros. Al final de cuentas, caballeros nobles. Sí. Oiga, estamos en transmisión simultánea en Facebook y en YouTube, como todos los jueves, para que quienes nos ven lo consideren, lo sepan. Pues vámonos, ingeniero. El tema del día de hoy, la Orden de los Caballeros Templarios. Alrededor de la Edad Media, media edad baja que le llaman, luego media edad media y media edad alta. Entonces, ¿qué le parece si comenzamos? Los Caballeros Templarios fueron una orden que surge para custodiar y cuidar a los peregrinos que iban a Tierra Santa, ¿no? Pero además tenían otras encomiendas en aquel tiempo. ¿Qué le parece, ingeniero, si comenzamos por definir qué son los caballeros templarios? Yo le voy a ceder el micrófono y, si me permite, lo voy interrumpiendo para hacerle los comentarios que nos hagan favor de llegarnos por el chat, ¿no? ¿Qué le parece? Bien, me gustaría complementarlo un poquito de lo que vamos a tratar de ver hoy en el programa. Uh-huh. Entonces, empezaríamos con quiénes fueron los templarios. Sí. ¿Qué secretos ocultaban estos caballeros? Sí. ¿Por qué adoraban a las vírgenes negras? Sí. ¿Eran realmente los guardianes y custodios del Grial? Ajá. ¿Es cierto que veneraban a María Magdalena? Sí. ¿Por qué fueron acusados de herejía, idolatría, sodomía, o bien de escupir sobre la cruz y renegar de Cristo? Vamos también a tratar de ver algunos de sus símbolos, las diferentes cruces que estuvieron pues utilizando ellos, los territorios que ocuparon para sus labores, propiamente dicho también las ocupaciones que tenían y cómo se llegó a formar, siendo una orden única en el mundo, porque eran caballeros que tenían la bondad de monjes, Sí. pero la fiereza de un caballero. De un guerrero. Sí. Entonces, era una cuestión dual que nunca más se volvió a dar, incluso. Fue única en el mundo. Y cosas de esas que vamos a ir tratando de descubrir, dónde se fundó, quién lo fundaron, quiénes lo fundaron, cuándo fue su debacle, a qué se debió,
¿Para qué? ¿Cuál era su misión, no? Exacto, exacto. Ese tipo de cosas vamos a tratar de hablar hoy día de ellos. Sí. Fíjese que entre otras cosas era un ejército. Sí. Era un ejército que a mi parecer primero, ahorita conforme avance el tema, lo iremos tratando. En mi ejército fue utilizado para defender en el nombre de Cristo a la Iglesia Católica. Sí. Pero después, cuando ya no les convino, arremetieron contra ellos con todo. Cuando sintieron que les pisaban intereses, sobre todo al rey de Francia y al mismo Papa, ¿no? Así es. También se encargaban de recoger limosnas y entregarlas a los pobres, según esto. Aparte de custodiar y cuidar a los peregrinos que iban a Tierra Santa, adiestraban perros, caballos, o sea, era un ejército religioso, pero ejército. Pues vámonos, ingeniero. ¿Qué le parece si iniciamos? Bien, entonces empezaremos por decir quiénes son los templarios. Sí. Bueno, miren, esta gente de los caballeros templarios nacieron en la Edad Media, concretamente en los siglos XII y XIV, en la Baja Edad Media. Y duraron no más de 200 años, sí. No más de 200 años. Bien, como vamos a ver en el transcurso del programa, esta orden se funda por franceses, pero se funda en Jerusalén, en Tierra Santa. Bien, aquí hay algo que no se ponen de acuerdo los historiadores. Unos dicen que el verdadero fundador de los caballeros templarios era Bernardino, de Claraval, sí. Que posteriormente fue santo, lo declararon santo, a pesar de que era político y hizo desmán y medio, pero bueno, este señor pertenecía se llamaba realmente de Fontaine, se apellidaba de Fontaine, y él formó casi un clan de Fontaine, sí, funda algún monasterio y funda una orden de Cistercium. Y esta persona se va junto con 30 caballeros a otro monasterio que apenas contaba con 10. Entonces dicen por ahí, pues, se sacó la lotería porque de repente le llegaron 30. Pero este era un plan maquiavélico de este señor Bernardo para tener una formación ya de una orden, ¿sí? Y de ahí se fueron con el rey Balduino a Jerusalén, Balduino II a Jerusalén, y le ofrecieron actuar como protectores de los peregrinos y como protectores de los lugares santos. ¿Ok? Entonces, esa es una teoría, digamos. La otra es que directamente fue este señor Hugo Paines, sí, uno de los fundadores y que actuó como su primer gran maestre de este grupo llamado de los Templarios. De este grupo llamado de los Templarios son 9 en los que fueron, fíjense nada más qué grandes esos cuates. Hugo y 8. Sí. Hugo y 8, así. Déjenme darle los nombres. Sí. Déjenme darle los nombres de volada. De esas son los Templarios. Permítame. No me tardo ni 3 días. Es lo bueno. Aquí están los 9 Templarios. A ver. Uno era, obviamente, el primero, Hugo de Paines. Sí. El otro, Geoffroy de Saint-Omer. Andrés de Montbard. Archambaud de Saint-Aignan. Payer de Montdidier. Godofredo Bisson, Gondemaro, Mago, Hugo Rigaud y Rolando. Estos 9 fueron los primeros templarios
que formaron la orden que se llamaba Pobres Caballeros de Cristo, sí, y el Templo de Salomón. Pero eso fue en Francia, ¿no? No. Los Pobres Caballeros de Cristo, sí, fue en Francia. Pero una vez que llegaron ya con Balduino, Balduino les dio una mezquita. Ah, ok, ahí al lado del templo del rey Salomón. Exacto, a un lado del templo del rey Salomón, que era la mezquita Al-Aqsa. Y entonces tomaron el nombre de Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Sí. En Francia, efectivamente, nada más habían sido Pobres Caballeros de Cristo. ¿Ok? Bien, vamos a ver después que 9 años después de que esta orden fue instaurada por Balduino, oficialmente la acepta a través de un concilio de Troyes. Sí. El Papa, la Iglesia Católica, la oficializa, y entonces ya toma un papel relevante, de tal manera que, notes esto, esos caballeros templarios única y exclusivamente dependían del Papa. Sí. En país que estuvieran y hubiera reyes, príncipes, etcétera, no les hacían ningún caso. Es que en aquel momento la autoridad máxima en el mundo era el Papa. Sí. Pero estos eran directamente porque él fue el que los oficializó. Sí. Como orden. Sí, entonces pues exclusivamente se debían al Papa. Ese era el único que los podía dar, quitar, a través de las famosas bulas papales. Sí. A estos caballeros templarios les otorgaron algunas exenciones. Por ejemplo, ellos no pagaban impuestos, su mercancía no era revisada, porque como veremos después, estos señores o como lo vemos de una vez, estos señores templarios, además de proteger los bienes y de la Tierra Santa y de los peregrinos que iban hacia Tierra Santa, se encargaron también de desarrollar todo un emporio económico, sí, claro, e incluso marítimo, sí, de tal manera que ellos crearon sus propios barcos y sus propios astilleros, sí, y se fueron después ellos a Egipto, y en Egipto encontraron o se llenaron del conocimiento de cómo hacer catedrales, y regresaron a Francia a hacer lo que le llaman ahora las catedrales góticas. sí. Góticas. Y esas catedrales góticas, como al final lo vamos a ver, tienen prácticamente ahí un origen común con la francmasonería. Ajá. Oiga, pero también ellos se dedicaron a construir castillos y palacios, ¿no? Sí, sí. Crearon la economía más grande del mundo en aquel momento. Ingeniero, pero también hubo caballeros templarios españoles, ¿no? Sí, porque cuando estas 9 personas ya tenían el poder del grupo, ya sabían, caballeros templarios, salieron al mundo a recibir donaciones, a solicitar donaciones y demás. Entonces, muchas veces, dándole las donaciones, recibían también gente. Gente que se iba adicionando a ellos. Y de ahí fue que creció. De esos 9 terminaron miles. Sí, por ejemplo, Ramón Berenguer III, con un grupo de nobles varones en España, se incluye, se adhiere a la orden de los caballeros templarios. Yo creo, ingeniero, que es tal vez el primer ejército religioso del mundo, ¿no? No, ya había más, ya estaban, sí, los señores de Santiago, los señores de Malta, los caballeros de Malta, ya estaban, incluso antes que los templarios. Son antes que los templarios, antes que ellos. Entonces, había antes que ellos eso, sí, ya había otras órdenes, otros caballeros en el mundo. Aquí lo sorprendente es que esta gente tenía, lo raro era que tenían bondad de monje.
Sí. Pero tenían la fiereza de un caballero, de un guerrero, como usted latinamente lo dice. Porque ellos pensaban que defendían las enseñanzas de Jesús. La iglesia que Jesús había, según esto, formado, les hicieron creer que defendían la palabra de Dios. Sin embargo, pues al final de cuentas, al que defendían eran los intereses del Papa. De alguna manera, Sí. de alguna manera ellos hacían eso. Sin embargo, estos caballeros templarios fueron más allá de sus obligaciones, digamos, normales, ¿no? Uh-huh. Porque lograron amasar una gran fortuna. Sí. Lograron retirar un tanto a los judíos en los préstamos de dinero a los reyes. Uh-huh. Y estos propios reyes tenían pues grandes deudas con los señores templarios, caballeros Sí. templarios. Sí. Grandes deudas de lana, de dinero. Dice, ¿por qué se llama la Orden de los Caballeros Templarios? Bueno, dice, porque los caballeros que la fundaron tenían mucho temple cuando se enfrentaban a situaciones peligrosas. 2, porque su fundador, el artista Hugo de Pins, dominaba la pintura al temple. Fíjense qué interesante. Sí, sí, sí. 3, precisamente por su nombre, la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón. Sí. ¿Cuáles eran las funciones originales de los templarios, ingeniero? Bueno, primero, como ya mencionamos, era la protección de los caminos de los peregrinos hacia Tierra Santa. Nada más espéreme tantito ahí. Hay esas 3 hipótesis que dice usted. Uno incluso hasta se atrevieron a decir que era por el dominio de la pintura de uno de sus fundadores del temple. Uh-huh. Sin embargo, ellos se llamaban pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón. Uh-huh. Cuando el rey Balduino se desplaza hacia la Torre de David para poner ahí su monarquía, entonces les deja el templo de Salomón Sí. a los templarios, y de ahí viene el nombre, de caballeros del temple, de la orden del temple. Temple en francés, más bien, temple sí, temple en francés, traducido al castellano, significa templo. Sí. Entonces, estos caballeros se llamaron, gracias a que les dieron, estuvieron ¿Los caballeros ocupando, del templo? los caballeros del templo, los caballeros templarios, los que le dieron ocupación al antiguo templo Uh-huh. de Salomón. Esa es la verdadera historia, creo yo, ¿no? Más Ajá. que ¿O más que el otros- temple de guerreros? Más que el temple de guerreros, sí, sí. De valientes. Porque cambiaron su nombre precisamente cuando ocuparon el templo de Salomón. Ya no Claro. eran tan solo la mezquita, Uh-huh, sino uh-huh. ocuparon ya el templo de Salomón. En ese momento toman el nombre de templarios. De los del templo del rey Salomón. Para esto obviamente pasaron muchos años. ¿Cuáles eran las encomiendas que tenían? Ya lo decíamos, ¿no? Era de alguna manera proteger a los peregrinos que iban a Tierras Santas, recolectar limosnas y repartirlos. Y mencionábamos también el adiestramiento de perros. ¿Sí sabes de dónde viene todo eso? Sí, claro. De caballos y de halcones. Dice, hay algunas iconografías, ingeniero, que son muy interesantes de análisis. Por ejemplo, dice, dentro de las iconografías templarias, ¿por qué hay 2 caballeros en la misma montura? Ese era el símbolo que utilizaban los caballeros templarios al inicio de ellos. Y dicen que lo que significa es pobreza y humildad, Uh-huh. que eso es lo que básicamente Otros se dicen refiere. que era la iglesia con 2 papas. Y la otra, que eran tendencias homosexuales. Que por caray. eso iban 2 en el mismo caballo. O sea, por eso yo les dije, con todo respeto, son las reflexiones que hay que hacer de la iconografía que usaban. Después ya viene, aquí ya lo dejo usted, pero con las iconografías de la cruz patada
O paté, ¿no? O paté, o paté. Bueno, aquí, primero que nada vamos a tratar de hablar de las simbologías. La primera de ellas es el sello, que están por ahí. Les pasé algunas fotos, no sé si y así se llama, sello. Es un caballo y sobre él van dos caballeros. Sí. Y lo que significa es humildad y pobreza, ¿sí? ¿Por qué no iban a pie mejor? Por eso son los puntos de análisis. Perdón, me va a tocar ser el abogado del diablo. Está bien. También hay otra versión que dicen que el caballo era el conocimiento y los otros dos era el viajero. El viajero. El hombre que viaja por el conocimiento. Sí, pero sin embargo yo me inclino más hacia la parte más razonada, sí, que hacia la parte conspiranoica. Pues casi, porque eso de que fueran gays está cañón. Oiga, pero déjeme decirle, ingeniero, que a través de la historia, la iglesia católica no se ha distinguido por ser muy varones, ¿eh? Pero estos eran unos... La iglesia católica y sus séquitos, o sea, por eso es por lo que se queda abierta la posibilidad. Sí. Y no voy a hablar del presente, sino que desde entonces ya se hablaba de cosas muy extrañas que ocurría dentro del alto mando en el clérigo católico, apostólico, romano de aquel tiempo. Pues sí, desde ese punto de vista, pues probablemente sí. Pero bueno, ni lo damos por hecho, ni lo negamos, ni lo afirmamos. No. Hay que cada quien saque sus conclusiones. Sí, claro, porque, híjole, Está cañón. Está cañón darle esa interpretación. Bien, había otras... ¿Por qué no había damas? ¿Por qué no había damas? Precisamente ese era uno de los problemas que tuvieron los caballeros templarios. Esa fue una de las... ¿También eran célibes? Sí, eran célibes. Sí. Era uno de los votos que tenían. Era uno de esos votos. Sin embargo, quizá por ahí eso de que a un caballero le hace falta una dama por la cual pelear, ¿no? Sí. O con la cual complementar su existencia. Bueno, de ese punto de vista. Y entonces, al ser caballero, renunciar a sus familias. Había un caballero que se llamaba André de Champagne, creo que se llamaba. Dejó a su familia 3 hijos, sí, y a su esposa por irse a formar parte de los caballeros templarios. Sí. O sea, que era un gay arrepentido, ¿o qué? O salió del closet, ¿no? Está un cañón, ¿no? Hoy en la actualidad se saben muchos que ya hasta tienen nietos y se vuelven damas. Sí, cierto. Bueno, hay unos signos también ahí que son más bien esotéricos, como el antiguo... Ya me callo, ya no lo voy a el antiguo juego de la oca. Ajá. Ese juego de la oca es todo una serie de peripecias que tiene que pasar el que lo está jugando, sí, que es lo que realmente está sucediendo en un momento dado en la vida de uno, sí, para hasta llegar a la etapa de de una iluminación. Uh-huh. ¿Sí? Bien, hubo varias cruces. No sé si nos quieres poner por ahí Ajax. La cruz patriarcal, también le llaman cruz de Caravaca. Es una cruz con dos barras. La cruz paté, que es la clásica, la cruz de los ¿cómo se llama? Templarios. La cruz de Malta es muy similar, o es a la cruz de las 8 beatitudes. Esa cruz de Malta, ¿sí la estamos viendo? Esa cruz de Malta tiene 8 puntas, y esas 8 puntas, cada una de ellas representa una beatitud. Bien, hay una por ahí también, una cruz griega que es muy similar o es igualita a la que tiene la Cruz Roja actual. Hay otra cruz que se llama Cruz Tau, que esa no tiene la parte de arriba de la cruz normal, sino es una cruz truncada.
si unimos dos cruces Tao, una invertida y otra normal, vamos a entender que como es arriba, es abajo. Sí. Esa es esa cruz. Bien. Son principios herméticos, ¿no? Sí, totalmente. También se ha encontrado el pentagrama invertido en un templo católico. Uh-huh. Es más, en la silla papal se encuentra una cruz invertida. Sí. Una cruz invertida. Se supone, o la explicación que dan es que San Pedro no quiso morir igual que Jesús. Se hizo sacrificar y cabeza. pidió que morir de cabeza. Sí. Y entonces es la explicación que utiliza el Papa para esta famosa cruz. Pero tiene varias simbologías, ¿no? Esa cruz invertida. Supongo que sí. Yo con la que me fui fue con esta. Sí. Fue con esta. Es la que le da origen, que Pedro dice que él no se puede comparar con Jesús ni siquiera en la muerte, y pide que lo crucifiquen de cabeza, ¿no? Así es. Uh-huh. Bien, también está por ahí la bandera pirata. La bandera pirata, porque en la época de ellos abundaban muchísimos piratas. Sí. Sí, y algunos incluso los decían que ellos eran los piratas. Sí. Oiga, le están haciendo varias preguntas en el chat. ¿Quiere que se las vaya leyendo? A ver. Ahí le va. Mire, Digo, a ver si puedo contestárselas. es que es un tema demasiado extenso. Mire, Jaime Sánchez nos escribe por YouTube y nos dice, buenas noches desde Colombia, un abrazo hasta Colombia, querido Jaime. Dice, Juan Ramón, no vaya a cortarle el tema para que no lo distraiga del tema como lo que pasó con Busegui. Pero no, ya quedamos. Gracias, compañero, porque nos está siguiendo. Qué bueno, sí. Me encanta eso. Dice, ¿cómo se financiaron las primeras campañas o expediciones templarias, ya que su ejército básicamente fue iniciado con monjes, como ustedes lo están mencionando? Básicamente, hasta donde yo tengo entendido, fueron donaciones que hicieron diferentes, incluso caballeros, Sí. que donaron tierras, que donaron dinero, donaron servidumbre, Uh-huh. donaron otras especies, comida, qué sé yo. Sí, pero de ahí empezaron. Uh-huh. Y recordemos que a través de la bula papal no les cobraban impuestos, estaban exentos de. Sí. Entonces todo lo que ganaban, como tienen una vida célibe, tienen una vida realmente medio aburrida. La verdad, sí. Si no fuera por las guerras que ahí se divertían, en otras cosas estaba cañón. Se dice Jaime Sánchez, que fueron los creadores de la primera forma de giros de dinero y los pagarés y cheques al portado. Sí, eso es prácticamente los inicios de un banco formal moderno, porque le decían a los peregrinos, por ejemplo, mira, tú deposita todo tu dinero aquí, Uh-huh. te hacemos un vale, Sí. transitas todo el camino hacia Tierra Santa, Y de regreso. y si quieres allá, Uh-huh. canjeas tu pagaré, Sí. y te damos el dinero que aquí depositaste, Claro. sin correr ningún peligro. Uh-huh. Obviamente los cobros eran mayores de 10%, Sí. pero menores que los que les cobraban los judíos. Sí. Entonces, Ya desde entonces. empezaron esta gente a amasar, gracias a eso, pues, grandes fortunas. Sí. Y sí, efectivamente fueron los inventores del pagaré y prácticamente del cheque de caja. Prácticamente. Okay. Dice Jaime también, ¿la Orden de Malta tiene orígenes templarios? No, fue antes. Fue antes, ¿verdad? Fue antes de los templarios. Antes que los templarios llegaran ante Balduino II, ya estaban dos órdenes. Una de ellas era la de Malta. La otra no recuerdo el nombre. Ahorita me acuerdo. Pero eran dos órdenes. Entre ellas la de Malta, que era anterior a los templarios. Dice, profe Herrera. Ah, caray. Claro. ¿Las cruces dependían del país o cómo se asignaban dentro de la orden? Fíjense que ese es algo muy, muy interesante. Porque fíjense que la cruz paté, Uh-huh. es la otra.
la cruz paté. Si nos ponen la cruz paté, por favor. Fíjense que esa cruz paté no era original. Y no fue la primera que utilizaron los templarios. ¿No? Podía ser negra, roja, etcétera. Sí, ¿no? Así. Pero por ahí hay un sumerio, una foto de un sumerio. Esa es la paté. Ahorita nos van a hacer el favor de poner una imagen de un personaje sumerio, y ahí se ve claramente que en el pecho trae una cruz de esta forma. Sí. Sumerio. No. Es que nuestro productor está estrenando asistente y eso me da mucho gusto. Entonces, porque pobre Cristian ya salía loco de aquí, ingeniero. Además de que ya andaba un poco mal. Neurótico, sí. A todo el mundo le gritaba. Sí, aquí. ya no está cañón. Bueno, entonces... En fin, como les decía, ese... Ay, caray, ya me perdí. Es un templario, perdón, es un sumerio. Es un sumerio. ¿Ya está? Gracias. Me dice mi productor que ya está en pantalla, ahorita lo vamos a ver. Y ahí claramente se ve que ese rey sumerio, o ese personaje sumerio, traía una cruz paté. Sí. Sin embargo, los caballeros de Malta también la utilizan, ¿no, ingeniero? Sí. Ahí está, mira, ahí se ve en el pecho pecho se ve la cruz paté. Sí. Entonces, eso ya está en Sumeria. Viene desde allá. Con los Anunnakis. Desde los Anunnakis. Y aquí se ve, estamos en el siglo XII, cuando lo volvemos a ver con los templarios. Sí. No, es otra, este es Sumeria. La otra es egipcio. Sí, egipcio. O sea, ya aparecía la cruz paté desde Sumeria. Y dice la bibliografía que esa cruz paté se forma por las patas de la oca. Sí. Que las patas de la oca está así. Y entonces si ustedes juntan cuatro, una al norte, otra al sur y otra al oriente, los cuatro puntos cardinales van a formar esa cruz, esa cruz paté. ¿Sí? Okay. En algunas otras órdenes utilizaban en color negro, pero siempre sobre una túnica blanca. Sí. Siempre. Existía la posibilidad de que los templarios también incluso no solamente la utilizaran roja, sino también negra. Yo lo único que he visto son rojas, siempre con rojas. ellos sí, exclusivamente. Creo que la que utilizaba negro eran los teutones, la orden teutónica. Ahorita vamos para allá. Mira, dice Humberto González, hola a todo el equipo de Tercera Llamada, hola Humberto. Espiritual Air, hola, buenas noches a todos desde Colombia, un saludo hasta allá. Splactic Fridge dice, ¿es verdad que los templarios custodian la descendencia de Jesús, el Santo Grial? Está más adelante. Está mucho más adelante, pero nada más te puedo decir algo. Ese es un gran secreto de los templarios, que nadie ha podido dilucidar. Se pueden decir muchas cosas alrededor de, pero no se puede asegurar. Absolutamente nada. Vamos a Facebook. Dice Salvador Medina, hola Salvador, Juliana Torres Chelita, la religión siempre tan torcida y lo que no le sabemos, tienes toda la razón, Juliana. Betty Villarreal, saludos amiga. Valeria Cabrera, muy buenas noches a todos. Hola Valeria. Dice Juliana Torres Chelita, a ver señor productor, dice, por favor, hagan un programa de gárgolas, y ya tiene varias veces que nos escribe lo mismo en los chats. Yo te quiero pedir, Cris, que lo consideres, y amiga Juliana, lo vamos a hacer. Ya está avisado mi productor. Este es el programa 98, 99. Sí, mira, estimada amiga, nos vamos a tardar un poquito en este programa, porque, ¿qué crees? El siguiente es el número 100. Sí. Y queremos hacer algo así muy especial. Tu tema no deja de serlo, es especial, pero queremos hacer algo más representativo, que cubra
cuando menos los programas que más éxito han tenido en señales ocultas, que ha sido de su conocimiento, y que ustedes han tenido a bien apoyarlos. Claro. Entonces, de ahí sacaremos material y lo trataremos como programas que han tenido algún éxito, ¿sí? Para confirmar ¿cómo se llama? Conmemorar los 100 programas. Los 100 programas. Hay otra cosa que yo le quiero pedir a mi productor. Fíjese, ingeniero, que sí, si bien es cierto, hay unos programas que han tenido mucha aceptación, también hay otros que el tema es absolutamente interesante. Yo recuerdo, por ejemplo, la teoría de Masaru Emoto, la curación energética a través del agua. Ese programa está formidable. Y ojalá, como información a quienes nos siguen de recién, les podamos dar ese tipo de información. Hay otro programa, ingeniero, que se llama Química Cuántica y Espiritualidad. Física Cuántica y Espiritualidad. Ese programa está también, muy bueno también. Estuvo excelente. Y hay varios. A lo mejor nada más así una leve brochada. Ajá, la vamos a compartir para que sepan ustedes qué es lo que vamos a tratar. Bueno, dice, ¿quién más? O sea, Miguel Muñoz Reyes, pensé que iban a hablar de los caballeros templarios actuales. No. ¿Perdón? No, estos son aquellos que, de ser monjes o fervientes seguidores de las enseñanzas de Jesús, se volvieron un ejército muy combatiente, ¿no, ingeniero? Sí, pues eran caballeros que tenían una preparación en armas. Pero no dejaban de ser caballeros. Sí. Sin embargo, hasta que no pertenecieron a la orden templaria tuvieron alguna resonancia, sí, porque pasaron de ser caballeros a ser caballeros del Rey de Reyes, caballeros, sí, de Cristo. Sí. Y eso es lo que les daba la grandeza. Y al final lo que les dio, pues la fama, porque les dio gran fama. Pero la fama, la tristeza, la pobreza y la extinción también. Sí, al final, como lo vamos a ver, híjole, sí, les fue entonces, como en feria a los pobres. Esos son los comentarios que hay hasta ahorita, ingeniero. Humberto González, ¿desaparecieron los templarios? Fíjate que oficialmente desaparecieron el día 13 de octubre de 1307, sí, cuando quemaron en la hoguera al último, a su maestre, sí, Jacques de Molay, sí, no sé cómo se pronuncia en francés, pero se llama así, Jacques de Molay. Ahí lo quemaron. Incluso cuando estaba en la pira, en la hoguera, quemando, lanzó una maldición, que ahorita al ratito la tocamos. 700 años, ¿no? No, no, esa fue la de los cátaros. El último de los cátaros fueron 700 años. No, esta, pues más se las voy a decir de una vez. Sí, ingeniero, ya, ¿para qué nos ponen? Estando en la hoguera, le dice, Clemente, antes de 40 años, perdón, de 40 días, antes de 40 días, tenemos una cita con el Creador. En otras palabras, más o menos, pero eso es lo mismo, ¿no? En 40 días, ya tú no duras ni 40 días y te vas a ir allá arriba. Así. Y a ti, rey de Francia, Felipe, rey de Francia. Felipe IV. En este año va a suceder lo mismo contigo. O sea, ¿qué creen que pasó? El Papa y el rey de Francia. En 30 días se murió el Papa. Uh-huh. Y en menos de 3 meses se murió el rey. El rey, sí. Fue la gran maldición. Va. Entonces, le comento, ¿qué más, señor ingeniero? Yo no lo estoy interrumpiendo, yo estoy leyendo, ¿eh? Dice, saludos desde Veracruz, Maribel Reyes. Hola, Maribel, saludos hasta allá. ¿Qué de cierto es que posiblemente son los templarios los custodios? ¿El Grial? ¿Santo Grial? En el Arca de la Alianza, nos dice un Jaime Sánchez. Es que tiene muchas... Mire, se dicen muchas cosas alrededor de ellos. Cuando vivieron en el templo de Salomón, se dedicaron a rascar las entrañas del subsuelo. Sí. Y encontraron pues materiales que sacaban ahí como mármol,
para construir castillos y demás, pero también supuestamente encontraron algo. No se sabe con certeza qué sea. Puede ser el arca, puede ser la tabla de leyes, Sí. contenida en el arca, puede ser un calendario, ¿cómo se llama? Ay, ¿dónde se ponen las velas? Un candelabro de siete patas. Ajá. Podía ser hasta el cáliz de la última el cáliz cena. de la recopilación de la sangre, Sí. pero nunca se supo y ni se ha sabido realmente cuál de todos es. Se encontraron algunos símbolos religiosos, pero cuál es en concreto no Oiga, se sabe. ¿usted cree que estos secretos que se ocultan en la Orden de los Caballeros Templarios sean los más grandes que la Iglesia guarda? No creo. No creo. El Arca de la Alianza, el Santo Grial, las tablas de leyes, o sea... Pero ellos no lo guardan. No, me refiero a que sean los secretos más custodiados por la Iglesia, si es que ellos lo encontraron en el templo del rey Salomón. No se ha encontrado. Por eso no pueden ser ellos los custodios. No puede ser eso. Yo creo que tienen algunas otras cosas, muchas cosas que el Santo Grial, que achacarles, muchas cosas que achacarles a la iglesia tradicional. el sudario de Cristo. Pudiera ser, ese sí, pudiera ser, pero todo lo demás, no. ¿Serán, y sí, se les ¿serán puede, leyendas urbanas de aquel tiempo, señor? puede ser hasta un mito. Sí. Puede ser hasta un mito. Y cuando llegamos en ese momento, vamos a llegar ahí a ver lo del Santo Grial. Me gustaría verlo como un temita aparte, porque es muy interesante, muy importante además. Le termino. Pero ahorita lo vemos. Incluso se dice que parte de ese tesoro fue guardado en la población de Rennes, de Chatiú. Híjole, es que se dicen tantas cosas. Pues sí, no es más que dichos, no hay nada real. Porque se supone que cuando a los templarios los apresaron allí en Jerusalén para exterminarlos, algunos de ellos, como tenían espías, los mismos templarios, se dieron cuenta de lo que iba a pasar al día siguiente, porque ese día acudieron incluso ellos, el Papa y Felipe y los maestres de los templarios acudieron a un entierro, una ceremonia fúnebre de una gente importante, una dama importante, Carolina, no sé qué se llamaba. Y se saludaron muy efusivamente, a pesar de que ya estaba la orden para que el siguiente día actuaran y los apresaran. Sí. Oiga. Permítame. Entonces, algunos de esos templarios se dieron cuenta de lo que iba a suceder y se fueron hacia Escocia, llevándose consigo símbolos católicos, símbolos religiosos y dinero, su tesoro. Dentro de los comentarios que le están escribiendo, dice Alexander Hebel: hay una que me perdí. Fue la primera vez que lo escuché en la radio. La herencia de... Dice, ay, no me acuerdo, por favor ayúdenme, ilústrenme. Alexander, pues ayúdanos, ¿de qué nos estás hablando? ¿La herencia de qué? Pues no lo sé. Pero bueno, yo cumplo con pasarle los datos. Sí, a ver si sale aquí algo de información en el transcurso del programa. Ya no lo interrumpo. A ver si sale algo de... Señor productor, ya me de eso. Bueno, fíjense que también estos señores tenían un lema que decía así: nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, sino para la gloria de tu nombre. Ese era el lema con el cual se movían los caballeros templarios. Bien,
Ya dijimos que quién o quiénes fundaron la Orden del Temple, Sí. y donde fue fundada por franceses, ya sea considerar a Bernardo, al abad Bernardo de Claraval, que realmente se apellidaba Fontaine, de Fontaine, o bien Hugo Paines, y fue fundada en Jerusalén en el año de 1118. Bueno, ¿en qué más? Pues no sé si nos vayamos a otro temita. Usted manda, ingeniero. Yo estoy contestando sus preguntas. Bueno, como ya se había mencionado, los templarios fueron los precursores de la banca en Europa. Ofrecieron préstamos más ventajosos que los ofrecidos por los judíos y se convirtieron en banqueros. La riqueza y el poder que acumularon, especialmente causaron sospechas y envidia, especialmente en el rey Felipe IV de Francia, y fueron más tarde difamados por ellos. Ellos practicaban, decía a ese señor, que practicaban rituales secretos, adoraban al demonio y eran sodomitas. Fíjense cómo estuvo la cosa. Se vio, perdón por la palabra, pero se vio muy gandalla este señor Felipe IV, rey de Francia. Miren lo que pasó. Los templarios le prestaban dinero a todos los reyes, incluido el rey de Francia. Entonces estaban hasta las manitas de deudas. Sí. Bueno, después resulta que en una de las batallas que tuvieron este rey de Francia, los sarracenos lo capturan y piden por él un gran rescate. El pueblo de Francia no tiene dinero para recubrir ese rescate y salvar a su rey, entonces acuden a los templarios para que les haga presta de esos dineros y salvar a su rey pagando el rescate. Y así fue, prestan el dinero, se salva a este rey, regresa a su monarquía, a todo, ¿no? ¿Y cómo creen que les pagó este señor? Miren, como era tanta la deuda que tenía con los templarios, él acudió a una ley corrupta, una ley en la que se basaba la Santa Inquisición, que más o menos decía así, o se puede interpretar así. Miren, decía, si tú denuncias a un hereje, entendiendo por hereje aquel que va contra todos los principios de la Iglesia Católica, si tú lo declaras, lo denuncias y se le comprueba que es hereje, entonces tú te llevas una lana, el rey se lleva otra lana y el papa se lleva otra más. Y así hubo muchas denuncias de gente que tenía dinero y por ese motivo lo declaraban hereje. Bueno, entonces también había en esa ley corrupta, decía que si alguien le debía a un hereje algo, si lo declaraba hereje, la Inquisición lo investigaba y entonces se suspendía o se pagaba, se quedaba saldada esa deuda. Basado en estas cosas, el rey Felipe lo que hizo fue denunciar a los templarios, primero ante el Papa, porque era el único que tenía poder sobre ellos. Sin embargo, el Papa, Clemente V, en esa época estaba enfermo de cáncer del píloro. Entonces le preocupaba más su salud que la lucha contra estos señores. O sea, a él nada le costaba con deshacer la orden templaria y vámonos, ¿no? Sin embargo, no quiso tomar esa decisión estando enfermo. Entonces, este señor Felipe IV mandó emisarios para que se unieran los templarios a la Orden de Malta. Con eso
pretendía que se dividía y, el poder de los templarios, y tendrían entonces manera de atacarlo más fácilmente. Sin embargo, el último maestre templario, Jacques de Molay, ese dijo 2 veces, dijo que no se unía a ninguna otra orden. También le dijo esto al rey Felipe. El rey Felipe le solicitó que lo aceptaran como un miembro honorífico, a lo que el Jacques de Molay dijo que no. Entonces era una gran afrenta, les debía mucha lana, y basado en esas dos situaciones que marca la ley corrupta que les acabo de mencionar, entonces acusa a los templarios de herejes, de sodomistas, o sea, de jotitos, de sodomita, jotitos, o sea, que incluso practicaban el sexo anal. Arriba de los caballos. Y ese era pues contra las que leyes. Precisamente basado en esa acusación era el comentario de la primera imagen que vimos de los templarios. Sí, de lo que dicen. Sí, la primera imagen de iconografía que existía, la que mencionamos de los 2 caballeros en el caballo. Híjole, entonces resulta que la orden de los templarios fue una de las órdenes militares más poderosas de la historia. Sí. Su caída fue estrepitosa, horrible. Pero aquí hay algo interesante, ingeniero. Después que se dedican a combatir en las cruzadas, en defender los lugares santos, recuperarlos, al final de cuentas terminan mal. Sí. Porque ellos defendían los lugares santos, pero nunca se dieron cuenta que los utilizaban los poderes fácticos desde aquel tiempo. Sobre todo el Islam. Sí. Sobre todo el Islam. Contra ellos tuvieron batallas que ganaron y perdieron. Sí. Y perdieron la última, la importante, porque ahí se perdió el territorio de Jerusalén. Sí. Tuvo que salir el rey Balduino, y también los templarios se fueron a Chipre. Y después pues ya a toda una gama por ahí del mundo, porque ya eran dueños de muchos terrenos, muchos territorios, eran dueños de grandes empresas pues, de tipo bancario, eran dueños de empresas marítimas, eran dueños de pues todo lo que manejaba cuestiones de seguridad en ese entonces. Entonces, pues esta gente vino en declive precisamente por las acusaciones de Felipe IV. Sí. Y Felipe el Hermoso, ¿no? Felipe el Hermoso, sí. Felipe el Hermoso también le decían, que no era mal parecido, ¿eh? Esa casi como yo. Como yo Dice quisiera que ser. fueron arrestados, encarcelados, acusados de utilizar artes obscuras. Sí. El Papa Clemente V ordenó entonces arrestarlos a todos y todos sus bienes ponerlos bajo el dominio de la Iglesia. O sea, nadie sabe para quién trabaja. Algo que el rey no aceptó. Fíjense que ya entraron en conflicto el Papa y el rey de Francia. Pero el Papa pues no sí. contaba, lo manejaban Sí. como se le pegaba la gana, entonces. Así que amenazó al Papa, el rey de Francia, y esto pues no pudo hacer otra cosa más que aceptar, porque fíjense qué curioso, al desaparecer a los templarios el mismo Papa, él quedaba vulnerable a los ejércitos de Francia. Claro, ya no tenía Ya la no caballería tenía. que lo defendiera. Exacto. Entre las acusaciones se encontraban renegar de Jesús, fíjense, a los templarios, adorar a otros ídolos, escupir en la cruz y la sodomía. Ese otro ídolo se llamaba Mafomet. Mafomet. Permítame, era... Ay. ¿Tienes por ahí la foto?
Baphomet o Mahomet, Baphomet, que es un ser con cabeza diabólica, y también se representaba como un ser, que hay otra foto de un ser de 3 cabezas. De esas dos formas se representaba pues, ¿cómo le llaman ahí? Deidades, ¿qué? Dice que adorar a otras deidades. Ese era el que estaba adorando. Escupir en la cruz de Jesús, sí, y adorar otras imágenes. Pero deidades. fíjese lo que pasó ahí, también eso lo reseñan. Dice que ninguno de los caballeros templarios, aun cuanto los estaban pues casi matando en la hoguera. No, pues haciéndolos, ya que no utilizaban métodos como el Tehuacán de ahora. El potro, ¿no? Los amarraban a caballos. El potro. Sí, ajá. Entonces los castigaban tremendamente para que aceptaran lo que ellos querían. Sí. Sin embargo, ninguno de los caballeros templarios nunca dijo nada relacionado con adoración a deidades. Quien algo mencionó fue un sargento, o sea, un empleado de un caballero de la orden templaria, quien mencionó eso, y entonces lo adjudicaron a los caballeros templarios, cuando no era. Pero imagínese, no bajo tormento, pues van a decir todo lo que quieran, ¿no? Pues sí. ¿Qué más dice por ahí? Debido a las protestas que se iban generando por tierras cristianas, el Papa decidió organizar, por medio de la Bula Faciens Misericordiam, aprobada el 12 de agosto de 1308, unas comisiones para escuchar a los templarios. El proceso daría comienzo el 12 de abril del siguiente año en París. Todos los caballeros, libres de las torturas a las que habían sido sometidos, desmintieron todas y cada una de las confesiones que habían realizado, obvio, por las torturas a las que habían sido sometidos, ¿no? Claro. El rey, viendo que su versión peligraba, recurrió a sus influencias, el rey de Francia, Felipe el Hermoso. Aquí se mezcla así como los intereses de la iglesia y de un reinado, ¿no? ¿Sí? Con todas las ventajas para el rey. Sí, recurrió a sus influencias para lograr organizar un concilio rapidísimo, un concilio ecuménico que se llamó el Concilio de Sens, anunciado por la bula Regnam in Coelis. Se inició en el mes de abril de 1310, poco a poco se fue ejecutando en la hoguera a los templarios, bajo las órdenes del monarca, a pesar de que en algunos casos no existían sentencias definitivas. Para aumentar el sufrimiento, se escogió un tipo de leño que ardía más lento. Ahora sí que es para hacerlo sufrir más. Para hacerlo sufrir más. Sí. Durante el suplicio, los condenados clamaban por su inocencia y se acogían a Dios. Clemente V anunció la supresión de la Orden del Templo en el Concilio de Viena, que se celebró el 16 de octubre de 1311 y el 3 de abril de 1312. Además, bajo las órdenes del rey francés, se había vuelto a someter a torturas a los templarios encarcelados, consiguiendo nuevas confesiones sobre la adoración al diablo y políticas homosexuales. El 2 de mayo de 1312, el Papa emitió la bula Ad Providiam, por la cual otorgó los bienes de la orden a los hospitalarios. Aquí ya interviene en la orden de los hospitales. Otra orden. Sin dejar de dar la mayor parte al rey Felipe el Hermoso, a Felipe IV, rey de Francia. 4 días más tarde, los acusados fueron confinados a un monasterio y condenados a cadena perpetua. O sea que a los que no quemaron, los condenaron a morir en prisión. Sí. Déjenme hablar algo relacionado con eso que los atacaron de sodomía. Miren, cuando entraban a la orden templaria, los caballeros hacían votos
de pobreza, de castidad, sí, y de obediencia. Esos eran los primeros 3 votos que tenían que hacer. ¿A quién era la obediencia? ¿Al Papa? Al Papa. Okay. Y difundir y defender los santos lugares. Sí. Este último fue agregado en la segunda regla, porque primero, las reglas son normas de conducta que le imponen a esa orden. Entonces, en la primera orden, estaban trabajando prácticamente bajo una regla que era de los cistercianos. Era una orden fundada por Bernardo, y cuando el Papa les da el reconocimiento oficial, se hace otra regla, y entonces ahí incluyen en los votos el defender los santos lugares. Entonces, concretamente los templarios se obligaban como voto a pobreza, castidad, obediencia y a defensa de los santos lugares. Ahora bien, una vez que ingresaban en el temple, con la profesión de votos de castidad, estos ex caballeros errantes sin gloria ni patria, aunque convertidos en superiores a los caballeros laicos, militando para el Rey de Reyes, o sea, para Cristo, se sentían disminuidos en su naturaleza originaria, en profunda crisis de identidad. Claro. ¿Qué eran? ¿Monjes o combatientes? ¿Cistercienses militarizados o laicos que habían profesado los votos? Seguramente ambas cosas, como dice San Bernardo al término del sologio a la nueva milicia. Dudo en llamarles monjes o caballeros. ¿Cómo mejor designarlos sino dándoles ambos nombres al mismo tiempo, desde el momento en que no les falta ni la bondad del monje ni el valor del caballero? Bueno, y aquí va lo interesante en relación con esta situación. A pesar de ello, los primeros templarios sentían 2 fuerzas contrapuestas agitarse dentro de sí: la violencia y la destreza con las armas típicas del caballero laico, y la meditación y la oración propias del monje cisterciense. Pero si al primero le faltaba una dama que cortejar, al segundo, esta le estaba prohibida, con todas las consecuencias que dicha falta pudiera conllevar. Con la creación de la Orden del Temple de pobres caballeros errantes, carentes de todo recurso, se habían ciertamente convertido en caballeros de Dios, pero en este salto cualitativo, por una parte habían conquistado una dignidad, un prestigio y una riqueza no individual, pero sí colectiva, y por otra habían perdido una de las características principales del auténtico caballero: una dama a la que dedicar sus propias empresas y a la cual tributar amor. Sí. La devoción mariana, y entonces se piensa que ellos, debido a eso, a la falta de una dama y a quien adorar, digamos, o venerar, ellos pensaron en una, le llamaron Nuestra Señora. Entonces hay una devoción mariana desde un punto de vista esotérico, porque aquí aparentemente para la Iglesia daban la manera de actuar, que estaban creando una devoción hacia la Virgen María, Madre de Cristo. Madonna. Madre de Cristo. Sí. Y realmente era una devoción a María Magdalena, como madre de la estirpe de Jesús. Entonces, la devoción mariana de los templarios queda bien demostrada por las numerosas iglesias dedicadas a Santa María del Temple y por la cantidad de oraciones que se le dirigían a diario. También durante la ceremonia de ingreso en la orden, las promesas del caballero postulante se efectuaban a Dios y a la Virgen María, casi como si se tratase de una pareja de soberanos terrenales. Posiblemente fue el mismo San Bernardo de Claraval, padre espiritual de la orden, quien dio vida a dicho culto, porque él mismo se sentía un auténtico caballero de María, y la consideraba su señora en el sentido caballeresco del término. No es casual que la regla dijera así: Nuestra Señora estuvo en el comienzo de nuestra religión, y en su honor, si a Dios place,
estará también en el final de nuestra religión y de nuestras propias vidas. Ájale, y aquí cabe mucho una de las teorías que indica que María Magdalena huye a Francia. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, con sus familiares, los merovingios. Exacto, y que precisamente ahí es donde crece la descendencia de Jesús. Sí, y una de las principales, entonces, de los principales motivos de esos templarios era precisamente encontrar un miembro del linaje de Jesús, sí. Porque a él le correspondería el reinado de Jerusalén. Sí, sí. En eso lo sorprendió nuestro amigo Felipe el Hermoso. Oiga, Hermoso. Dice Jaime Sánchez, sí, profe, refiriéndose a usted. Órale. Incluso cuando el rey y el papa fueron a verificar dentro de los cuarteles del temple para incautar todo lo que había, ya habían sacado la mayoría de sus riquezas y sus documentos. La cabeza de Baphomet, que fue una de las excusas para condenarlos, pero ellos manifestaron siempre que era una representación de la cabeza de Juan el Bautista. En Chipre fundaron la Orden de Malta, que está vigente en la actualidad, tengo entendido, dice Jaime Sánchez. Y para concluir, bueno, se nos adelantó, pero tiene toda la razón, dice Jaime Sánchez, Juan Ramón, no olvidar que la Iglesia Católica tiene una orden denominada los Legionarios de Cristo, base ideológica del Opus Dei, actualmente. Pues sí. Sí. Y seguimos defendiendo los intereses del Papa, creyendo que defendemos los intereses de Jesús. Sí, así es. ¿Sí? Eso es en YouTube. Déjeme ver qué hay por acá. Bebé Sky Monterrey, hola amigo, un abrazo. Quedo de orejón, dice, estoy escuchando el programa. Bien. ¿Qué más, señor ingeniero? Bien, hay unos lugares de culto donde se ve que los templarios veneraban a las vírgenes negras. Uh-huh. Son muchos los ejemplos de la presencia templaria en los lugares donde la devoción por las vírgenes negras o por un culto de la fertilidad tuvieron mayor relevancia. Santa María de Carbonara, esto fue en Francia, sí. En Viterbo, donde se veneraba una imagen oriental de María con el niño. Por ahí tienes imágenes de esto, doctor. Considerada patrona de los jóvenes esposos y por lo tanto de la procreación. La Madonna del Monte Tronchillo, en Pescaceroli, la Madonna de San Severo, Santa María de la Sorresca, en Sabaudía, cuyo nombre vendría de Surrexit, o sea, de la resurrección, pero entre todas, la más importante es sin duda la Madonna de Loreto. Sí. En las Marcas, fue aquí donde, según se sabe por recientes estudios, los templarios transportaron la casa de Nazaret, probablemente financiados por la familia bizantina de Los Ángeles, detalle del que derivaría la pía creencia de la traslación de la Santa Casa efectuada por seres sobrenaturales, los ángeles, precisamente. Sí. A la caída de San Juan Acre el 28 de mayo de 1291, siguió la consiguiente pérdida de la Tierra Santa. Todos los cristianos, combatientes o no, fueron obligados a marcharse. Quien pudo regresó a su lugar de origen. La orden del Temple se trasladó a Chipre, donde poseían muchas propiedades. Pero antes de refugiarse en otra, es inimaginable que los caballeros templarios hubieran permitido que la Santa Casa de María, de su amada señora, cayese en manos de infieles. Por otra parte, Nazaret estaba muy próximo a la fortaleza templaria de Atlit, de la cual partían las escoltas militares para la defensa de los peregrinos que visitaban la Santa Casa. En esta fortaleza se encontraba tanto el personal como los medios necesarios para desmontar piedra por piedra el pequeño edificio y ponerlo a salvo en Italia con las naves del templo. Imagínense todo lo que hicieron, ¿no? Uh-huh. Para defender la casa de su señora. Híjole, está cañoncísimo. Bien, y ya pues de esto sobreviene lo del el final de los templarios cuando agarran a este señor, a este Jacques de Molay, uh-huh, y lo queman en frente de la catedral de Notre Dame, sí, de Nuestra Señora. Le dice Jaime Sánchez, muchas de las hazañas y correrías de los templarios se plasmaron en los cantares como el mío Cid. Sí, 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 mismo San Bernardo, uh-huh, hizo más de 90. Sí.
dice, donde se exaltaban el valor de ellos ante los enemigos de la fe. Por un lado, qué curioso, los musulmanes invadían los centros. Proclamaban lo mismo, estaban luchando por lo mismo. Eran lo ¿no? mismo, pero de diferente forma, ¿no? Caray, y seguimos igual después de 1500 años, ¿no? Pues sí. No, es 1000, o 1200. peor, porque ahorita ya lo entendemos y seguimos con la misma, no se vale. Sí, sí, bueno, dice Humberto González, ¿la Orden del Santo Sepulcro de dónde derivó? La Orden del Santo Sepulcro obviamente debe ser de Jerusalén, de Jerusalén, de ahí derivó, y creo que esa era la otra que estaba junto con los de Malta. Sí. Cuando se presentaron los templarios para que les dieran la oportunidad Balduino, el rey Balduino II, de ser los protectores de los peregrinos y de los lugares santos. Okay. Estaban esas dos órdenes. No sé si les parezca bien que hablemos algo relacionado un poquito más con las vírgenes negras. Porque hay dos teorías muy raras. Miren, las vírgenes negras son de color oscuro porque representan a la madre tierra y la sabiduría ancestral que fue pretendida por los templarios. Bien. Por ahí habla de una Isis egipcia, que es el símbolo de la tierra negra y fértil de las orillas del Nilo. Por ahí tienes una imagen está Isis con Horus, que si recordamos en la parte egipcia, el esposo de Isis era Osiris. Sí. Osiris y su hijo fue Horus y su cuñado el que mató a su hermano, ¿cómo se llama Te lo acabo de decir ahorita, hombre. Bueno, al esposo de Isis era Set. Set es Osiris, sí, Osiris, Set. En fin, ahí se ve entonces que está la Isis dándole de mamar a su hijo, que supuestamente es Horus. Otra de las imágenes también se ve por ahí a María dándole de mamar a lo que representa a Cristo, a Jesús. Y en fin, hay varias imágenes de esa naturaleza que por las cuales justifican que la Iglesia no está adorando a la Madre por ningún lado. Sin embargo, ellos le dan un carácter de diosa para venerarla, no tanto a la Virgen María, Madre de Dios, Madre de Cristo, sino a María Magdalena, madre de la estirpe, del linaje de los hijos de Jesús. Sí. Y les dan esa... Le pregunta Jaime Sánchez, ¿qué Sí. de cierto hay que Saladino tuvo estrecha amistad con Hugo de Paines y llegaron a hacer un pacto de no agresión e intercambio de conocimientos? Sí, tengo entendido que sí, Saladino tuvo alguna relación con ese señor de Paines y también con el conde de Champagne, que era otro templario, y sí evitaban tener fricciones, tener roces. Está contestada tu pregunta. Sí, así es. ¿Qué más, señor ingeniero? Bueno, mire, entonces aquí vemos el aspecto esotérico de los templarios, porque si bien veneraban a María Magdalena, ante los ojos de la Iglesia era una veneración a María, la Madre de Dios. Sí. Entonces había ahí un conocimiento oculto, una veneración oculta. ¿Cree usted que la protegían a María Magdalena? Pues ya había muerto. ¿Al estirpe de ella? Probablemente esa era una búsqueda que tenían. ¿Era el Santo Grial que ellos buscaban? Es probable. Mire, déjeme ir entonces a la parte del Santo Grial de una vez. Sí. Espéreme tantito. No, porque está muy interesante. Espéreme tantito. La Iglesia Católica
ha ocultado la descendencia de Jesús procreada con María Magdalena, ¿no? Sí. Se termina la historia en que Jesús muere en la cruz y tan. A María Magdalena se le denosta como una prostituta, ingeniero. Sí. 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 Pero aquí ya empiezan las partes muy interesantes que yo creo que hasta forman parte de la conspiración que ya existía desde entonces, de que ella era uno de los discípulos, el más querido por Jesús. Pero como era hembra, pero como era mujer, no podía ser ante los ojos de la iglesia. Sí. Porque entonces podríamos caer en un matriarcado. Oiga, aquí volvemos a lo mismo. ¿Qué tendrá un varón que le cueste tanto trabajo aceptar que la mujer forma parte de su vida? Que es totalmente necesaria en su compañía, en su nacimiento y en su procreación. ¿Por qué la Iglesia siempre se ha empeñado en hacernos creer que deben ser absolutamente varones? Siempre. ¿No será que desde entonces ya había problemas de género? Ah, no, sí, claro, ¿Verdad? Desde el origen de la Iglesia Católica, por ahí del siglo III, el Concilio de Nicea, me parece que fue, pues desde ya se veía claramente que la parte de la Madre Santa, de la Madre fértil, pues la iban a echar abajo, nunca le iban a dar el lugar que tenía. Y 17 siglos después, pues, seguimos en las mismas. Y manipularon la idea de que Jesús nunca se casó, fue un varón casto, puro y sin descendencia, para manipular y tomar a la Iglesia una tendencia que fuera manejada por puro varón de comportamientos extraños desde aquel tiempo. Sí. ¿Usted piensa lo mismo que yo? Yo también, sí. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Entonces, Mire, ¿de qué nos extraña que hoy en día defiendan mucho la ideología de género si desde el comienzo de la Iglesia ya existía? ¿No será impuesto, oiga? lo que pasa es que yo creo que hay una decadencia de la Iglesia muy marcada. Pero cañón. Cañón a la exigencia de la mujer como tal. Como igualdad del hombre, como complemento del hombre. Como complemento del hombre y como madre de la estirpe. Sí. Porque si bien es cierto que se necesitan los dos, yo creo que es más complicado la parte de la madre. Sí, imagínese usted una iglesia, perdone, me voy a salir del tema, me van a regañar, ingeniero, pero le voy a robar 3 minutos, no más. Imagínense ustedes una iglesia manejada por un matrimonio equilibrado en su mente, en su comportamiento y en su naturaleza. Y no por varones que hablen como damas y que en lo oscuro se comporten con tanta perversidad como se ha sabido a lo largo de la historia. Que en nombre de Jesús y de Dios se hayan cometido tantas atrocidades por el desequilibrio mental de estos varones, ¿no, ingeniero? La historia de la humanidad hubiera sido diferente si desde entonces... ¿Quién sabe si es un desequilibrio? Yo creo que es una desviación mental propiciada por la situación de cómo está el criterio de la Iglesia, ¿no? Cómo se ha manejado tradicionalmente. Yo creo que no creo que estén locos esos cuates, están desviados de su manera de pensar, pero o sea, su criterio está mal a la luz de nosotros, porque a la luz del criterio de ellos, vista desde el punto de vista de ellos, yo creo que están bien. Uno puede decir, ese tipo es un sanguinario, y probablemente el sanguinario, desde su muy particular punto de vista, está actuando bien. Pero es que pasa algo bien contradictorio. Siempre han defendido la causa de la vida y siempre la han atacado. Ejemplos: la Inquisición, los templarios, pedofilia. Se critica el aborto, pero se destapa una red de pedofilia en muchos lugares de la Iglesia Católica. ¿A qué vida o cuál es la tendencia que defienden? A eso me refería. ¿No hubiera sido mejor que una pareja con más equilibrio emocional y de comprensión de la vida hubiera guiado a la humanidad en el nombre de Jesús?
y no aquello que nos hicieron creer que cada vez es más tiene más tendencia a que Jesús tuvo descendencia con María Magdalena. Y nos lo ocultaron, y nos hicieron creer que Jesús nació, creció y murió solito, ¿verdad? Y además muchos años perdido. Exacto. Años de preparación. Tal vez la historia de la humanidad hubiera sido diferente. Bueno, perdón, ya no le quito. Yo creo que sí. Bueno, nada más déjenme explicarles algo rápidamente. Bernardo de Claraval, el que dicen por un lado que fue el fundador de la Orden Templaria, que su auténtico amor espiritual era María de Betania. En aquellos tiempos nadie quería que esta fuese otra persona, sino la misma María Magdalena. Sí. Bien. Dijo Bernardo que había recibido la inspiración cuando siendo niño. ¿Nos quieres poner el de... Hay una madre que le está... un chisguete así a la boca de un monje que está... Dijo Bernardo que había recibido la inspiración cuando siendo niño, al dársele 3 gotas de leche milagrosa del pecho de la Virgen Negra de Chatillon, así se volvió a venerar a las vírgenes negras. Se ha especulado sobre si este comentario sería una alusión en clavias o iniciación de en algún culto de esta. No olvidemos que él fue uno de los fundadores, por no ponernos a pelear si fue realmente Bernardo de Claraval o fue Hugo de Pines, uno de los fundadores. Pues obviamente que tenía cierta ascendencia sobre los caballeros templarios. Lo que él decía pues lo tomaban como valedero, como cierto. Entonces, si era un venerador de las vírgenes negras, pues obviamente los templarios lo iban a seguir, ¿sí? Porque en todo caso, en la regla que él la hizo, la regla de los templarios, les encomendó expresamente la obediencia a Betania, el castillo de María y de Marta, y se sabe que transmitió a la orden esa devoción particular. Llama la atención de los que los templarios jurasen por Dios y Nuestra Señora, y también con frecuencia por Dios y la Virgen Santísima. Por ahí se insinúa que esa Nuestra Señora de quien hablan en los juramentos no es la Virgen María, como también lo han de entender las palabras de la absolución templaria: ruego a Dios que tus pecados te sean perdonados, como Él perdonó a Santa María Magdalena y al buen ladrón en la cruz. Esto nos proporciona una demostración de la importancia que los templarios atribuían a la Magdalena. Entonces, en un lenguaje esotérico, utilizaban a las vírgenes negras para ocultar, digamos, para su veneración a María Magdalena, sí, de manera abiertamente. Bien, vamos a lo del Santo Grial. Miren, pues se nos está yendo rapidísimo, sí. ¿no? Vamos a hablar, ya los 2 últimos temas son relacionados con el Grial, y el último tema lo vamos a ver con la relación que guardan con la francmasonería. Bien, tradicionalmente el Santo Grial es el cáliz, la copa o el vaso que usó Josué de Arimatea para recoger la sangre de Jesús en la cruz. En casi todas las versiones de la leyenda es la misma copa o vaso usado por Cristo en la última cena. En la última cena, sí. En la última cena. Bien, sin embargo, el Grial no tendría fundamentos bíblicos, sino que se trataría de una leyenda medieval de origen incierto, transmitida oralmente dentro del conjunto de tradiciones de la literatura oral y fijada luego por escrito. Han aparecido otras interpretaciones, que el Santo Grial se asimila a la piedra filosofal alquímica, que es un objeto relacionado con los caballeros templarios, que modernamente y dentro de las teorías sobre el linaje de Cristo se asimila Santo Grial con sangre real y se considera el Grial como ese linaje. Sí. En cuanto a la interpretación simbólica, hay una teoría propuesta por Peter Redgrove y Penélope Chut-Lev. En la imaginería del Grial,
un símbolo de la matriz femenina y del ciclo menstrual. El término Santo Grial debe comprenderse en el sentido de santa sangre, es decir, como la descendencia física de Jesús que se trasladó a las Galias, Francia, y se continuó allí. El Santo Grial sería el portador de la sangre de Cristo, pero no en el sentido simbólico de un recipiente, sino de su descendencia, claro, los portadores de su sangre. Sí. Entonces, de acuerdo con esto, ¿quién sería el Grial? María Magdalena. María Magdalena. Sí. Así de más. Que posiblemente, si esto sucedió, ella se desplaza embarazada, ingeniero, de Jesús. Sí. Sí, ¿verdad? Pues sí. Es el cáliz donde está depositado la sangre que da vida, ¿no? Exacto. Que le va a dar una fertilidad. Bien, no sé si con esto no hay ninguna pregunta relacionada con esto. Que le están comentando, dice, profe, ¿qué de cierto? Juan Jaime Sánchez se dirige a usted. ¿Qué de cierto es que los templarios exaltaron a Juan el Bautista y, como usted menciona, adoraban a María Magdalena, incluso sobre la presencia de nuestro Señor Jesucristo? Híjole, más que a Jesucristo, no. No creo que sustituya a Jesucristo, no. Era la herencia de Jesús, más era bien, la herencia, sí. O sea, lo que trataban de cuidar era la herencia que Jesús dejaba en el mundo, ¿no? Y más que una veneración, era buscar al descendiente de Jesús, porque a él le corresponde el reino de Jerusalén. Sí. También dice, cierto, Juan Ramón, por eso han surgido con tanta fuerza las iglesias protestantes. Sí, es que pues ya llega el momento en que las personas, cuando se apartan un poco de los dogmas de fe, empiezan a revisar y analizar las cosas con un panorama y información más abierta, y hay situaciones en las que no está de acuerdo, ¿no? Ellos consideran a la familia como la base de la formación de los hijos, lo que debido al celibato obviamente no pueden realizar los sacerdotes católicos. Claro. Si haga de cuenta que usted va a una persona con un sacerdote y le dice, oiga, ¿cómo debo ser si me quiero casar? Y el padre, ¿cómo va a saber, o el sacerdote, si nunca se ha casado? Pero si usted va con una persona ya de edad, con una vida estable en pareja, pues le puede dar información que el otro desconoce, que nada más se la pueda imaginar o la haya leído, pero que no la ha podido vivir. Sí, que realmente es conocimiento de esa persona que le está transmitiendo al otro, para que en lugar de tomarlo como un dogma, lo tome como una enseñanza, que es bien diferente. Y ahí comienza la sabiduría, ¿no? Cuando usted aplica el conocimiento, se vuelve sabiduría. Bien, déjeme hablarles algo relacionado con los templarios y los masones. Órale. Los masones. Miren, habíamos quedado en que hubo una época en que los templarios fueron a Egipto, y cuando regresaron con el conocimiento para hacer iglesias, y concretamente para hacer catedrales góticas. Bien, es bien sabido que los francmasones son constructores, son albañiles, que dado el conocimiento de esas construcciones, lo guardaban celosamente. Por eso también no hay mucha información al respecto de esa época, porque todo era transmisión oral, para evitar que se perdiera y cayera en poder de otras personas ese conocimiento. Entonces, se dio el nombre de templarias a algunas obediencias masónicas, como la Orden de los Caballeros Templarios, admitida en el seno de la Gran Logia de Inglaterra, u otras órdenes templario-masónicas en Escocia, Irlanda y Estados Unidos. Tampoco nos debe extrañar el hecho de que tanto la masonería como los templarios se presentaban como enemigos declarados de la Santa Sede. La relación, por lo tanto, de los caballeros templarios con la masonería escocesa del siglo XIV resulta innegable. De la misma manera se afirma que fueron estas fraternidades de constructores llegadas a Occidente las que habrían originado la francmasonería moderna,
Con ellos habían traído el arte gótico, cuya preparación el Temple financió. Del mismo modo, la tradición templaria había incorporado además los ritos y la simbología del Temple en las primeras logias masónicas escocesas. No olvidemos que cuando por ahí de 1307 trataron de, o exterminaron, atacaron, quemaron a muchísimos templarios, los que lograron sobrevivir se fueron a Escocia, desde donde siguieron haciendo su labor. Bien. Otra situación que llama poderosamente la atención es que en Escocia, a principios del siglo XIV, se hallaba en guerra con Inglaterra. Las bulas pontificias de supresión de la orden jamás fueron promulgadas, por lo que los templarios de ese país, nótese, los templarios de ese país, de Escocia, nunca se disolvieron oficialmente. Parecen existir pruebas de que el temple escocés se mantuvo como un cuerpo coherente durante 4 siglos más. Incluso se dice que un nutrido contingente de templarios luchó a las órdenes de Robert Bruce en la batalla de Bannockburn en 1314. Precisamente es al rey Robert Bruce a quien se cita como fundador de las primeras logias escocesas. Es muy seguro que las tradiciones templarias perduraran en esta región. No es causal que la constitución de la masonería especulativa en Inglaterra se deba a la dinastía escocesa de los Estuardo. En la actualidad encontramos un templarismo vigente en los grados masónicos. Nótese esto, ya que entre el grado 15 y el 30 se muestran innumerables rasgos relacionados con los caballeros templarios y el templo de Salomón. Así, por ejemplo, tenemos que los grados 16 y 17 se denominan respectivamente caballeros de Jerusalén, caballero de Oriente y Occidente. El 27 es el grado de gran comendador del templo, que resalta la potestad suprema del maestre sobre la orden templaria. Y el grado 30, titulado Caballero Kadosh, se refiere a la venganza del temple hacia la corona francesa y el papado, responsables de la desaparición de la orden. Este era un caballero muy aguerrido que tomó en sus manos prácticamente la defensa de estos templarios. Ya hemos expresado que al haberse refugiado algunos caballeros templarios franceses en Escocia, allí las logias les brindaron hospitalidad. En agradecimiento a este hecho iniciaron a aquellos masones en las doctrinas secretas de su orden y crearon un grado masónico de la característica del caballero templario. De esta forma los masones se constituyeron sus sucesores y continuadores de sus prácticas y ritos. Órale. Así de importante. Luego, un caballero Kadosh era en ese momento histórico, un vengador del asesinato de Jacobo de Molay, último gran maestro de la orden del templo, quien tuvo que sufrir la encarcelación durante 5 años y medio. Cañón. Periodo en el que lo sometieron a sufrimientos e indignidades más extremas, con el propósito de obtener por la fuerza la confesión del delito de su orden. Pero fue firme y leal, y el 11 de marzo de 1314 lo condujeron frente a la Catedral de Nuestra Señora en París, donde fue quemado públicamente. Detrás de esta treta y crueldad estaban 2 oscuros personajes: Felipe IV, el Hermoso, rey de Francia, y el papa francés Bertrand de Got, Clemente V. En el año 1305, Felipe IV logró que la elección papal recayera en uno de sus partidarios, que se convirtiera en el Papa Clemente V. Por eso es que era un títere, sí, para Clemente, al que obligó a residir en Francia. Eso fue en Aviñón, si no me mal recuerdo. De este modo se inició la llamada cautividad de Babilonia del papado de 1309 a 1377, durante los cuales los papas vivieron en Aviñón, sometidos al control de la monarquía francesa. Déjeme terminar con algo. Entonces, estamos seguros, estamos de acuerdo en reconocer que la introducción de la masonería templaria tuvo lugar en Francia en 1727 por el noble escocés Barón de Ramsay. Por lo tanto, con las reflexiones históricas hechas hasta aquí,
queda demostrado que sí hubo relación entre la Orden de los Templarios y la masonería. Claro. A tal grado que se considera que los masones son una continuación de los caballeros templarios. Sí. Ay. He dicho. Sí, He dicho. pues es cuestión nada más de revisar un poquito la historia y se lleva uno grandes sorpresas, ¿no? Sí, caray. Sí. Oiga, le dice Jaime Sánchez, Juan Ramón, muchas gracias, no, pues a ti, amigo. Dice, y a usted, profe, oiga, profe, Robert Bruce, el amigo de William Wallace, el héroe nacional de Escocia. Muchas gracias por brindarnos conocimiento y cultura. Es el mensaje que le doy. Gracias, gracias. Muchas gracias a ti, Jaime Sánchez. La verdad es que pues es muy interesante tocar estos temas con mente abierta. Sí, y yo quiero pedir una disculpa pública porque no tuve mucho tiempo, me siento un poco enfermo, no es excusa, pero no traía yo el tema así preparado como otras ocasiones, sino reuní la información y de ahí, conforme me iba acordando, la iba sacando. Pero realmente no tuve una preparación como otras ocasiones. Así que una disculpa pública. No se preocupe, ingeniero, la verdad es que bastante hace usted con el esfuerzo por llegar. Pues ya casi nos vamos, Inge. ¿Cómo le gustaría despedirse? Pues nada más reconocer la labor de estos caballeros que sacrificando su hombría, primero que nada, sacrificando su hombría, porque estaban obligados al voto de castidad. Yo pensé que a lo mejor otra forma de sacrificio de hombría. Segundo, por todos los logros que obtuvieron, sí, a pesar de ser originalmente monjes, sí, llegan a tener el gran valor del caballero, presentando una dualidad, una laica, que era la del caballero, y otra de guerrero, que era la del monje, pero con toda la bondad que tenían. Tuvieron grandes logros, grandes cosas que hicieron estos señores, pero lo que hay que alabarles es la introducción del arte gótico ahí en Francia y la continuación en todas esas catedrales que hasta la fecha ocultan secretos esotéricos. Sí. De ellos y de los propios masones. Y que casualmente están edificadas en la salida de Puntos Harman. Sí. ¿No? Sí. Casualmente. Entonces, pues, qué desgracia que todavía, bueno, era el siglo XIV, inicios del siglo XIV, cuando esta persona por deber mucho dinero, estar empantanado con su deuda contra los templarios, les crea una serie de mentiras que les cuesta la vida a estos templarios, claro, con lo cual se libera de su deuda y todavía se enriquece con parte del tesoro que guardaban estos templarios, pasa a su poder. O sea, no se vale. Visto a los ojos de la historia en este momento, pues ese es algo totalmente reprobable. Sí. Y más tratándose de un rey que debe ser una conducta intachable. Si no, imagínense cómo se presenta ante a sus gobernados, con qué cara. No les digo más, y es más, ya me voy porque si no les digo algo feo. Ayer como ahora la humanidad sigue con ese mismo problema. Seguimos con el mismo problema. Yo le agradezco mucho su dedicación, gracias. Su tiempo por acompañarnos y preparar todos estos temas. Yo me quiero despedir con esto. Mire, se vuelve a repetir que la Iglesia usa al hombre para que en nombre de Jesús defienda intereses particulares y económicos. Y eso continúa hasta la fecha. Sí. 2. Los caballeros templarios hacen un juramento de humildad, sí, de pobreza, ¿no? Pobreza, obediencia y castidad. Ok, nunca fueron pobres. Tenían acumulados inmensidad de tesoros. Sí, pero tenían propiedades que les fueron requisadas, nunca fueron pobres. Pero no eran ricos individualmente, eran ricos colectivamente, por un lado. Por otro lado, quien hizo todas esas riquezas probablemente no fueron los caballeros templarios, sino fue la gente que no se dedicaba a la guerra, sino se dedicaba a otras labores dentro de ese grupo. Sí.
Y esos fueron lo que lograron todo esto. Pero acuérdese usted que crearon la economía más grande del mundo. Sí, bajo el grupo total, pero unos eran a la guerra y otros eran cuestiones administrativas, otros eran cuestiones de negocios, etcétera. Tenían diferentes labores que hacer, ¿no? Lo importante, lo bonito de este grupo es que lograron salir adelante con todo lo que se propusieron en menos de 200 años que les duró el poder. Sí, y fueron utilizados en el nombre de Jesús. Además, les pintaron un mundo divino, se iban a ganar la vida eterna, siempre y cuando defendieran intereses ya fuera del Papa o del Rey de Francia. sí. Hicieron votos de humildad, a mi parecer, de pobreza nunca fueron pobres, eran personas adineradas, crearon la mayor economía del mundo en aquel tiempo. Y tercero, la castidad, que hasta el día de hoy es cuestionada. Sí, claro. ¿Sí? Pues entonces, ¿qué nos queda? Aceptarnos como somos, hacer pareja con las damas, que cada quien complemente su existencia, bueno, que lo haga como quiera, ¿no? Yo nada más es una idea. Estupendo. Sí, es estupendo tu periódico, ¿no? Porque ahora con todo esto que está surgiendo en la vida, no es una obligación tener tendencias diferentes a la heterosexual, no es una obligación, es una elección. Sí, pero además debemos darnos cuenta que esa elección está motivada para una reducción de la humanidad. Exacto, habría que investigar por qué quieren, sí, por qué quieren que seamos de tendencias diferentes. Úsenle el sexo. Sí, úsenlo, por favor. Úsenlo. No se cansen de utilizar. Usen los sesos. Ingeniero, muchas gracias. Bajo una producción de Cristian Aguilar. Nos vemos la próxima. Dios mediante. Sí, y no se pierdan los próximos programas que van a estar interesantísimos. Nos vemos, Dios mediante, la semana próxima. Gracias.